que piensan. Son las 8:14. Queremos saludar a esta hora de la mañana a la senadora de la Democracia Cristiana por la región de Atacama e integrante de la Comisión de Educación, Yasna Proboste. ¿Cómo está, senadora? Muy buenos días. Hola Patricio, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Yo muy bien, pues, senadora. Espero que esté bien usted también. Sí, bien, Ya, aquí ya regresando del norte ayer, bien. ya. Qué bueno que está bien porque va a tocar una semana intensa en temas educativos. Bueno, en primer lugar quería preguntarle si había alcanzado a ver la información aparecida en las últimas horas, que no es oficial, pero que se supone da cuenta del borrador, por lo menos así lo señala el Mercurio esta mañana, de la acusación constitucional que se va a presentar contra el ministro Ávila. No, mire, he visto, tal como usted lo señala, solo la información de prensa, estos eventuales 7 capítulos, pero respecto de este tema, como nos corresponde a nosotros un rol en el Senado, prefiero pronunciarme una vez que tengamos los antecedentes formales, más que por información de los medios de comunicación, entendiendo la seriedad y la responsabilidad que tenemos en el Senado en estas materias. Sí, a ver, se lo voy a preguntar de otra manera entonces. Los argumentos que se han dado hasta ahora, que no son parte de lo formal, por lo tanto me imagino que sobre eso se puede opinar. ¿Qué le han parecido para efectos de esta acusación? Es que de verdad, Patricio, mire, a mí me parece que es mejor respecto de materias de acusación constitucional no tener ninguna situación que en el día de mañana de prosperar una situación como esta pueda ser invalidada mi posición en el Senado. Ujú. Entonces creo que en esto uno tiene que actuar muy, muy responsablemente y en ese sentido prefiero el que cualquier comentario referido a este punto en particular lo pudiéramos dejar para otro momento, Patricio, de verdad, porque No, no quisiera que en una conversación como esta después alguien pudiese señalar en que se va que debiera inhabilitarme sí, en procesos posteriores. ¿Mm? entiendo, senadora. Mire, le voy a hacer la última pregunta. Usted me dice con toda confianza que no me la contesta nomás y no hay problema, pero olvidémonos de la acusación. ¿Cuál es la evaluación que usted hace en general de la gestión del ministro Ávila? Mire, Patricio, yo lo he hecho ¿Mm? públicamente en situaciones anteriores. Eh, Están mis comentarios en las propias sesiones de la Comisión de Educación. De hecho, quiero comentarle, Patricio, que la Comisión de Educación, dado los problemas que nosotros hemos venido señalando, manifestando, obviamente sin solución desde hace ya largo tiempo, derivaron a que la Comisión de Educación se trasladara hasta la región de Atacama, porque la región de Atacama ha sido entregada íntegramente a la administración de los servicios locales. Ya con el servicio local de Huasco vamos a cumplir 5 años, con el servicio local de educación de Atacama ya estamos próximos al 3er año, y los problemas, lejos de solucionarse, muy lejos de solucionarse, se han empeorado. Entonces creo que eso responde por sí solo a su pregunta, Patricio. Mire, estos resultados que vimos en el día de hoy, que vimos en estos días a propósito del CINCE, no solo evidencian la brecha educacional que ha crecido, las desigualdades entre alumnos y lo que antes nosotros veíamos, naturalmente íbamos a mirar siempre las desigualdades entre alumnos de colegios de un tipo y el otro. Ahora nosotros estamos pidiendo los resultados por servicios locales, porque ya hay servicios locales. Recordemos que esta prueba se aplicó a estudiantes de 4º año básico, por lo tanto es una corte completa en que ha estado administrada bajo servicios locales en varios de ellos. Tenemos 11 servicios locales funcionando en el país, en el caso de Huasco, Puerto Cordillera, en donde estuve el día viernes, que es la región de Coquimbo. Aprovecho a agradecer ahí a los dirigentes que nos invitaran, estuvimos además con la dirección, de manera de que podemos ver que
los problemas no solo son atribuibles a lo que ocurre en Atacama, sino que hay un problema que se ha agudizado en esta administración en los servicios locales. Sí, en ese sentido, ministra, uno de los senadora, Yasna, perdón, Yasna. sí, uno senadora, fue ministra antes, por eso se me cruzó el cable. Sí, uno de los principales argumentos que ha usado el gobierno para no asumir como propias las culpas del resultado de la prueba CIMSE es que este es un proceso largo, que los resultados miden fundamentalmente lo ocurrido durante el gobierno anterior, y que además fueron tiempos excepcionales, pues, o sea, tanto el estallido social como la pandemia son hechos bien inéditos en la historia del país. ¿Qué podría decir usted sobre lo que le cabe a este gobierno en ese asunto? O sea, mire, claramente siempre en educación los procesos son largos. ¿Mm? En algunos casos, con los resultados muy generales, nosotros tuvimos la posibilidad de estar el día jueves con el director de la Agencia de la Calidad en la Comisión de Educación. Todavía, insisto, Patricio, son resultados bien, bien generales. Eh, Nosotros vemos un deterioro en algunos casos que nos retrotraen al año 92. Ese es el nivel de la caída, ese es el retroceso que hemos tenido, y además en distintos grupos socioeconómicos, en donde en algunos casos, como lo que veíamos el día jueves en la región de Coquimbo, es que el grupo socioeconómico alto era el que más caía respecto de sus resultados académicos. Entonces, mire, sí, aquí los resultados del sistema de la medición no es para que el gobierno diga, porque claro, si hubieran sido buenos, hubieran dicho esto es nuestro logro, pero la verdad, siempre en educación las tareas son de largo aliento. Por eso que es importante hacer un pacto nacional respecto de cómo mejoramos los aprendizajes en nuestro país, porque esto es clave, cómo somos capaces de reconstruir nuestra educación, que es fundamental para nuestros niños, para nuestros adolescentes, que vuelvan a clase. La calidad de la educación claramente ha tenido un deterioro, y quienes más se han visto afectados son también los estudiantes más vulnerables. Entonces tenemos que ser capaces de reducir la exposición a focos de enfermedades que vamos a tener, como lo estamos viviendo hoy día con los focos respiratorios, pero esto requiere que nosotros tengamos escuelas también que estén preparadas para buenos procesos de climatización, de manera que exista buena circulación del aire, de iluminación, de ventilación, que son también elementos que contribuyen a una mayor calidad de la educación. Pero cuando uno recorre, por ejemplo, las escuelas de los servicios locales, insisto, en el caso de Atacama, los ve en una situación de mucho abandono. Hay muchos alcaldes que hemos entrevistado acá, senadora, que han dicho que el tema de la implementación de los servicios locales tiene algunas carencias estructurales, que se precipitó, que no se midió cuáles eran las distintas aristas que tenía la transición, que una idea que en principio estaba bien inspirada termina mostrando más problemas que lo que originalmente se quiso solucionar. ¿Qué decir a ese respecto, no? Porque esta idea de la desmunicipalización de la educación, usted se acuerda, senadora, se venía hablando desde que usted era ministra y desde mucho antes. Así es, Sí. así es. Y mire, yo he sido una voz muy crítica respecto de lo que ha sido la instalación de los servicios locales, Ujú. porque en definitiva las malas prácticas que uno veía en la educación municipal se han trasladado y se han acrecentado en los servicios locales de educación, es decir, el amiguismo, el favorecer más bien a favores políticos, más que a a un rol técnico que debiera tener el servicio local. Entonces, frente a estos problemas, lo que nosotros hemos planteado es que lo lógico sería el que nosotros mejoráramos los 11 servicios locales que ya están actualmente en funcionamiento, antes de seguir expandiendo un modelo que en estos 11 ya se demuestra que ha fracasado. Ujú. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué este afán de seguir como los niños, ¿no? Como los niños Sí, cuando uno le dice que está mal y sigue en la pataleta, yo quiero, sí. yo quiero, yo quiero. Es un poco, es lo más parecido a lo que nosotros vemos, en donde no evidenciamos una disposición de decir, sí, efectivamente
tuvimos problemas en la implementación, tiene problemas el modelo, la gobernanza no está funcionando, la situación económica tampoco varía mucho, el modelo de financiamiento hace crisis en los servicios locales y está haciendo crisis también en el sector municipal. Lo que ocurre hoy día es que nosotros inclusive vemos desventajas para quienes administran los servicios locales respecto de otros sostenedores, sean estos municipales o particulares subvencionados, y lo digo particularmente con recursos de la subvención escolar preferencial. Nosotros el año pasado, en la discusión del presupuesto, presentamos una indicación que fue acogida por el gobierno para que la administración de los SLEP, de los servicios locales, esto de hablar con cifras, disculpe Patricio, pudiese utilizar hasta el 10% que lo utilizan los sostenedores, insisto, municipales, o que tienen 2 o más colegios en el ámbito particular subvencionado, pueden utilizar hasta el 10% de los recursos de la subvención escolar preferencial para la administración, para apoyar, por ejemplo, el departamento de compras, apoyar el departamento de la unidad de apoyo técnico-pedagógico, etcétera. Sí, Sin embargo, a los servicios locales se les impedía, entonces hay una situación de desventaja. Presentamos una indicación, se aprobó, y lo que hemos constatado es que esto no está funcionando. Pero lo hemos constatado en Atacama, en Coquimbo. Sí. A ver, senador, hay algo que creo que es bueno explicar, ¿ah? Y me voy a tomar 30 segundos para hacer la relación de hechos más rápida que me resulte posible. Había una crítica de base a la municipalización, ¿no? Se decía que el Estado central se desentendía, que alimentaba las desigualdades, que eso no podía ocurrir. Y yo recuerdo, porque esto lo decía el Colegio de Profesores a través de su departamento de estudio, lo decían investigadores, que la respuesta a eso no era volver a que los colegios dependieran del ministerio, sino a crear mini ministerios, ¿no? O unidades territoriales más específicas que dieran cuenta de la realidad de ese lugar, que pudieran establecer vinculaciones entre los establecimientos de la zona, y así sucesivamente. Lo que quiero decir con esto, senadora, usted lo sabe mucho mejor que yo, pero por si a alguien se le olvida nomás, es que esta modalidad de desmunicipalización es una modalidad que viene siendo macerada hace muchos años, ¿no? Por lo tanto, uno debía esperar que su implementación fuera más virtuosa. ¿Qué pasó desde el largo diagnóstico hasta la macerada solución para que una vez implementada no funcionara o tenga todos los problemas que usted describe? ¿Cómo fue que...? Porque esta no es una política pública que se le ocurrió a alguien de un día para otro. Mire, yo creo que, claro, que efectivamente había harta información como para hacer las cosas bien. Pero en un momento determinado, quienes estuvieron a cargo de esta propuesta, que son los mismos que hoy día no reconocen los problemas que tiene la implementación, porque como esto es cíclico, les tocó nuevamente volver. Y yo creo que se hizo primero por personas que no desconozco, que pueden haber tenido mucho recorrido académico en investigaciones, pero esto de entrar un ratito, mirar la sala o mirar el territorio, no sirve para poder diseñar una buena política pública que tiene su expresión en el territorio. Y porque yo creo además, Patricio, que hay que conocer muy bien el país para poder implementar una política de esta magnitud. Lo digo, por ejemplo, voy a poner un caso más cercano. Nosotros presentamos un proyecto de ley en el gobierno anterior para que no se materializara el traspaso de los servicios locales el año 2020. Estábamos en plena pandemia, presentamos el proyecto. Y bueno, ese gobierno ya había instalado al director del servicio local en Atacama. Ya llevaba varios meses de director del SLEP en el periodo de transición que se denomina. Y bueno, nosotros presentamos el proyecto y dijimos, lo lógico es que hablemos con el caballero y le digamos que estamos presentando este proyecto y que no se entere más allá de que yo ni lo conocía porque no era ni siquiera de la región. Lo habían traído desde Iquique. Y le pregunto a él respecto de unos problemas que justo en esos días habían en un liceo en Diego de Almagro, en el liceo Manuel Magallanes. Bueno, el caballero ni siquiera conocía a Diego de Almagro. No sabía qué distancia había entre Copiapó y Diego de Almagro.
Y además, cuando uno lo mira desde el punto de vista de la comunidad escolar, cuando la comunidad escolar tiene un problema, un apoderado, ¿Mm? se encontraba con el alcalde en cualquier actividad en la calle y le decía, oiga, alcalde, hace una semana que los niños no tienen profesora de lenguaje. Mm. Ahora eso no existe, porque imagínense eso, existe en el caso nuestro una sola oficina que está en Copiapó. Ya, o sea, Y una además institucionalidad frágil y que no se hace cargo una de los... Claro, institucionalidad muy lejana sí. Ah, y poco eficiente, porque si además resolviera los problemas, no se notaría que está lejos, porque senadora, resuelve sí. los problemas. Pero En, aquí no resuelve los problemas, está lejos. eh, sí, en honor al tiempo, porque se nos está acabando. Pucha, Sí, yo le todo, quería dar algunos datos de matrícula. sí, todos los problemas que se advierten en la... Digo, a ver, porque están la violencia en las comunidades educativas, los problemas de infraestructura que en algunos casos son terribles. Yo siempre digo, imagínense cómo están los colegios que están frente al Palacio de la Moneda y ahora imagínense los que están a miles de kilómetros, ¿no? Que no tienen cámara. Eh, Esos son problemas son responsabilidad del actual ministerio. Em, Ahí en la misma línea de lo que le preguntaba hace un rato, ¿no? ¿Cuánto le cabe a este ministerio que además varios de estos problemas se han agudizado post pandemia, ¿no? Mire, también estos son continuos, ¿no? Mm, Son, pero yo creo que dos datos. Nosotros estuvimos en abril del año pasado. Primero nosotros en marzo del año pasado, antes de asumir siquiera el gobierno, le planteamos no mi apreciación personal, sino que un informe de la Contraloría con todos los problemas que tenía el servicio local. Yo me junté antes con el ministro Ávila, le comenté, le dije las dificultades que había. El 28 de marzo, ya asumido el gobierno, hicimos una reunión vía Zoom con todos los actores locales, alcaldes que habían sido administradores de la educación, con el colegio de profesores, para contarles todos los problemas que tenía el servicio local. Marzo del año pasado. En abril estuvimos con el ministro en distintos establecimientos. Me recuerdo uno en particular, el liceo de Chañaral, ujú. el único liceo de Chañaral, que es modalidad científico-humanista y técnico-profesional. Y en el liceo le cuentan al ministro, abril del año pasado. Mire, le dice, nosotros postulamos a un proyecto para equipar nuestros talleres técnicos profesionales. Y resulta que justo lo postulamos cuando éramos DAEM, nos adjudicaron los recursos cuando éramos DAEM, a fines del periodo, y en el traspaso el servicio local nos dijo, no, estos recursos los tenemos que administrar nosotros. Y por lo tanto ellos se llevaron los recursos para administrar el proyecto. Pasó todo un año, antes que llegara este gobierno, y no compraron nada, y devolvieron la plata. O sea, no compraron ni un tornillo para el liceo técnico profesional. Ujú. Entonces, se constató esa situación, abril del año pasado, la autoridad del ministerio dice, no, esto no puede ser, lo vamos a resolver. En junio de ese año, el equipo técnico del equipo de la educación técnica profesional nos dice, mire, no se ha resuelto nada, y por lo menos déjennos postular nuevamente, porque aparecemos bloqueados en el sistema. Me comunico con el ministerio, particularmente con el ministro, y le digo, mire, estuvimos aquí, se acuerda, bla, 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 este compromiso, puedan postular. Bueno, estuve nuevamente, ahora en el liceo, hace 2 semanas o 3 semanas. Nada, la situación sigue exactamente igual. Entonces, después de eso, uno diga, juzgue usted, ¿no? Mm, sí. Hay temas que son de largo aliento, pero hay otros que se pueden tomar medidas, y eso es lo que reclamamos. Bueno, de lo que se trata es que podamos tener un debate edificante, ¿ah? La acusación constitucional ya se sabe, es una Pero figura, yo, mire, sí. yo me sacudo de eso, ¿no? Esto no tiene Por que eso, ver, un debate no tiene edificante que en ver con educación, esto, ¿no? Porque, claro. claro, a eso me refiero, Todo, senadora. todo eso desvía la atención en Exactamente. el foco principal. Y el foco principal, mire, yo tengo los datos porque le contaba, nosotros estuvimos, la Comisión de Educación en el Servicio Local de Atacama.
y los datos son tremendos respecto de porcentaje de asistencia. Tenemos comunas, tenemos los datos marzo, abril, mayo de este año, en donde en algunos colegios, la educación media ATP, 27% de asistencia en marzo, 57 en abril, 54 en mayo. ¿Cómo eso no va a movilizar voluntades para decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el problema? Vamos ahí, es una comunidad pequeña. En otro ámbito de cosas, en educación parvularia, 51% de asistencia en marzo. Le estoy dando solo datos del servicio local, solo datos de las escuelas cuya responsabilidad es del Estado. Uh-huh. Entonces, enseñanza básica en términos generales, marzo 56%, cuando ya todos sabemos que si el 85% de asistencia es un ausentismo crónico, o sea, aquí ya pasamos la etapa UCI, UTI, ya está realmente para la reanimación, si uno lo pone en una imagen de salud. Y estos son datos que tiene el Ministerio. Senadora, estos son datos que produce el Ministerio. Bueno, usted sabe que para nosotros la educación es un tema prioritario, así es que nos quedamos con la gana. Vamos a tener que hacer una parte 2 de esta entrevista, si le parece. Sí, yo feliz, Patricio. Yo insisto, mire, todo lo demás quita el foco central. Sí, bueno, el foco central es cómo mejoramos la educación, cómo hacemos de verdad un pacto nacional. Yo estoy bien sorprendida porque por primera vez, desde que estoy en el Parlamento, soy minoría en una comisión, que es la Comisión de Educación. Pero hay un compromiso muy transversal de todos por apoyar la educación y por colocar el foco en la educación pública. Y hoy día está en mayoría la oposición en esa comisión, pero no han tenido ninguna dificultad para estar en Atacama, para hacer más sesiones, para escuchar al director de la agencia y para pensar en que no solo nos interesan los datos, sino cómo establecemos remediales pronto para que se supere esa realidad. Y yo creo que eso es lo que debiera animarnos a todos. Lo demás nos distrae de la preocupación central que tenemos que tener como país, que es avanzar a una buena educación que garantice, primero, el despliegue de los talentos, desarrollo de capacidades y que garantice además el que vamos a poder tener un desarrollo productivo en el presente y en el futuro acorde a los desafíos que tenemos como país. Senadora Yasna Proboste, le agradecemos por esta entrevista. Que tenga una buena semana. Un gusto escucharlo siempre. Un abrazo, que esté bien. Ahí estaba la senadora Yasna Proboste, que como integrante de la Comisión de Educación obviamente tiene muchos antecedentes que darnos respecto a estos asuntos. Y es una moción saludable. Obviamente se va a presentar hoy día la acusación, pero ir desde la acusación, desde la persona del ministro, sobre el cual legítimamente el Congreso se pronunciará, a estos temas de fondo, ¿no? La implementación de los servicios locales, la violencia, los problemas de infraestructura, en fin. Son las 8:37, vamos a ir un breve alto e inmediatamente vamos de vuelta con el panel de conversación. El Senado Universitario y Radio y Diario Universidad de Chile invitan al 20º Foro Radial Hablemos Todos, titulado El Panorama de las Disidencias, con las panelistas Caterín Galás Valderrama, académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y directora de estudios de Prodemo, Erika Montesinos Urrea, periodista y fundadora de agrupación lésbica Rompiendo